objetivo fundamental del régimen de Maduro es que el venezolano y el mundo pasen la página del 28 de julio. Hoy vamos a hablar en Panam Post nuevamente sobre Venezuela, pero aunque parezca increíble, no vamos a hablar del fraude del 28 de julio ni de las estrategias de la oposición, pues para que Edmundo González, el legítimo presidente electo, pueda juramentarse, ni tampoco de la presión internacional para sacar al régimen de Nicolás Maduro, sino que, aunque parezca insólito, vamos a hablar de otras elecciones, unas elecciones apresuradas a las que convocó el régimen para el 27 de abril, y se trata de unas elecciones parlamentarias y regionales sin que aún se conozcan los resultados de las presidenciales, porque no hay donde consultarlas. La página del CNE pues sigue sospechosamente caída y no hubo totalización, no se ha mostrado una sola acta y no se explicó por qué se suspendieron todas las auditorías, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar sobre esto con un invitado especial. Él es politólogo venezolano y pues nos va a acompañar hoy Jesús Castellano Vázquez para que nos ayude a entender un poco lo que ocurre en Venezuela, porque desde afuera a veces es un poco difícil entenderlo, ¿no? Y pues primero que todo, bienvenido, y segundo, para continuar de una vez, nos gustaría que nos ayude a entender no si votar o no votar, porque tal vez desde afuera es difícil ver esta opción, sino más bien cómo es posible que en Venezuela hoy se esté planteando un debate sobre votar o no votar, pues cuando ocurrió un fraude el 28 de julio que fue pues muy evidente, ¿no? Que el mismo Centro Carter, el panel de expertos de la ONU, acreditados por el propio Consejo Nacional Electoral como observadores internacionales, validaron que las actas presentadas por la oposición pues son genuinas, y pues la juramentación que ocurrió de Nicolás Maduro fraudulenta el 10 de enero, a pesar de todo esto, se esté hablando de votar o no votar. ¿Cómo explicar esto pues a la gente fuera de Venezuela para que se pueda entender? Bueno, ciertamente para la ciencia política, uno de los grandes, y hay varios, pero uno de los grandes retos en lo que corresponde a regímenes autoritarios es efectivamente cuál puede ser los mecanismos que puede emplear la oposición para lograr una transición democrática. Y en este caso, pues el tema de participar en elecciones en este tipo de regímenes siempre constituye pues un dilema en un tema de juego. Pareciera que, en teoría de juego, pareciera que la oposición siempre va a tener las de perder, a menos que, y en régimen autoritario puede ocurrir, se abran algún tipo de compuerta, algún tipo de ventanas de oportunidad para efecto de poder participar. Exacto. Entonces, después del 28 de julio, ya tú señalaste, efectivamente, pues hubo un desconocimiento importante de la voluntad popular, claro, la administración electoral y además otros poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, han mostrado el poder moral ciudadano, han mostrado parcialidad y han mostrado también desconocimiento a esa voluntad expresada en las urnas del 28. Es muy complicado entonces decir que se va a participar en una elección en estos términos. Sin embargo, la oposición democrática, hay sectores que sostienen que no participar significaría dejar, por ejemplo, los espacios de poder, simplemente que quedaran todos en manos del oficialismo, o también que pueda haber una desmovilización, o que finalmente la cultura política se apalanca entonces en el tema de no participar en elecciones, o un argumento todavía más complicado por muchas razones, que es de principio, que tiene que ver con que el demócrata siempre actúa democráticamente. No lo Exacto, digo yo, lo sí, dicen otros, sí. y Y por tanto lo he visto, votar lo he es leído mucho en conveniente. las redes sociales. Sí, entonces votar es un ejercicio democrático que los demócratas tenemos que hacer. Ahora, en este caso, ¿no? Ya hemos visto que han salido varios políticos de oposición o incluso pseudoanalistas que dicen lo que usted acaba de decir, ¿no? Que votar es un derecho constitucional, que no se debe renunciar a votar. Incluso hay quienes dicen que se puede lograr la hazaña del 28 de julio y repetirla y demostrar nuevamente lo que se logró el 28 de julio. Ahora mi pregunta para usted, pues que está en Venezuela y que conoce más de cerca todo esto, ¿cree que de verdad hay disposición de la gente, ánimo para salir nuevamente a votar igual que el 28 de julio, por un lado, y por el otro, a demostrar que
hace falta demostrar nuevamente lo que se demostró el 28 de julio. ¿Serviría de algo cuando el régimen simplemente dijo, pues, a mí no me importa eso, yo por las malas aquí me quedo? Pero lo primero, José, yo no estoy en Venezuela, yo Ah, estoy ok. en Santiago de Chile desde hace ya 9 años. Ok. Sí, Pero sigo el caso venezolano, pues, o claro, sea, muy de cerca, no solamente la elección de 2024, yo también asesoré a organizaciones venezolanas vinculadas con el tema electoral en las elecciones, en la elección presidencial 2018, en la elección parlamentaria 2020 y más recientemente las elecciones regionales 2021 y por supuesto, la presidencial 2024. ¿Ok? claro, lo entendemos perfectamente porque si estuviera en Venezuela muy probablemente no No podría pudiera decir decir lo que estoy libremente lo que nos diciendo, está diciendo en este efectivamente. momento, ¿no? José, Claro, yo a la audiencia, y entiendo que ustedes me invitan un poco por eso, me voy a permitir, mira, esta discusión es importante, esto no sí, podemos dejarlo de lado, esta es una discusión que aunque parezca increíble, como, bueno, vamos a participar después del reconocimiento del 28 de julio, es sí, una discusión que tiene sentido, porque finalmente, o sea, ante el desconocimiento de la voluntad, pero además ante ya el ejercicio por la fuerza, hay que decirlo, de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero en un nuevo mandato, o sea, la oposición tiene que hacer cosas. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Participar en una elección, por ejemplo, como esta, y yo no sé si llamarlo elección, pero en un evento de esta naturaleza, el 27 de abril, sería una opción. Bueno, yo invito, y yo creo que es importante que los venezolanos y también los analistas y todos los que estén interesados en el tema de Venezuela, inclusive los que estén interesados en cómo analizar regímenes autoritarios, Venezuela se ha convertido en una claro. referencia, los invito a que pensemos por lo menos en estos 4 niveles, ¿ok? Y en cada uno se puede explorar, por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, simplemente lo voy a mencionar, pero por supuesto, entiendo yo que no es tan complicado hacerlo. Bueno, el primer nivel para participar o no en la elección es el cumplimiento, el apego a lo que es al tema más formal, al tema legal. Bueno, José, y es importante que la audiencia lo entienda. Este evento, que yo no me atrevo a llamar elecciones, no ha sido convocado. Y a los que conocemos el tema electoral sabemos que una elección no puede iniciarse si no hay una convocatoria formal. Y la ley, en este caso la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su reglamento, definen claramente que una elección se convoca cuando aparece publicada en la Gaceta Electoral. Correcto. Allí, en este momento, tiene efecto. Está la ley. Puede Además, revisar. según el reglamento que usted acaba de mencionar de la LOPRE, de la Ley Orgánica de Procesos ¿Sí? Electorales, ¿no? Se debe cerrar primero un proceso electoral para iniciar el otro. Pero el proceso electoral pasado, el del 28 de julio, no se ha cerrado porque no se publicó nunca el resultado en la Gaceta Electoral, que incluso el mismo Tribunal Supremo de Justicia les pidió en pues, esa sentencia, que ya sabemos todos que es irrita, y ni siquiera esa sentencia la cumplieron y no se publicó. Entonces aquí hay varios detalles a tomar en cuenta, ¿no? Que pues hacen que esta elección, por así llamarlos, porque no se sabe cómo llamarse a esto, ¿no? Sea totalmente irregular porque, como usted ha dicho, pues no se ha cerrado un proceso electoral para convocar uno nuevo, pero además se estarían también violando los lapsos, porque a los actuales diputados, a los actuales gobernadores todavía les falta un año para que se les venza el periodo. También tenemos que tomar en cuenta que la página del CNE, como lo comenté inicialmente, sigue sospechosamente caída. ¿Y cómo sabemos quiénes son los testigos de mesa, quiénes son los miembros de mesa, los testigos de los partidos políticos, el cronograma electoral, cuando todo eso se publica a través de la página web del CNE? Entonces, ¿cómo consultar las personas que les corresponde ser miembros de mesa o testigos, dónde les toca, si les corresponde o no les corresponde, y posteriormente el día de la elección, dónde consultar los resultados? ¿Cómo ver los resultados si los resultados de hace 7 meses todavía no se conocen? Fíjate, bueno, totalmente de acuerdo. Yo he denunciado mucho eso que tú señalas, el tema del no cierre de la elección del 28 de julio. Efectivamente, eso no ha ocurrido porque Sí, no se ha publicado en Gaceta. Y la mejor demostración, hay muchas, pero una de las mejores demostraciones es que finalmente el Consejo no se ha atrevido a publicar en Gaceta Electoral lo que tiene que ver con la convocatoria, pero no solamente la convocatoria, es importante que lo sepan. El cronograma electoral, que por mandato de ley también tiene que ser publicado conjuntamente con la convocatoria en Gaceta Electoral, no ha sido publicado. O sea, José,
y a los venezolanos que conocen el tema del proceso electoral este del 27 de abril, el evento, no sé cómo llamarlo, o sea, Sí. saben que hay un cronograma porque circuló vía WhatsApp, pero no hay No hay una ningún formalidad, no hay la oficial, formalidad que establece la ley. no, establecida claramente, expresamente en la ley. Eso es muy grave y eso es un nivel que, insisto, te puede revisar. Todo el incumplimiento del marco legal, que no solamente es un tema de formalidad, la ley también constituye una garantía a los actores. En la medida que tengamos un marco regulatorio claro, que todos conozcamos, sabemos efectivamente qué puede ocurrir, qué no debe ocurrir, qué finalmente va a ocurrir. Eso es importante que se sepa, ¿no? No es solamente el tema de la forma, no solamente el cumplimiento de la ley, no, 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 es que es una garantía. Pero Sí, está otro segundo nivel, que es importante y es el que tiene que ver con los estándares internacionales, que también allí pudiéramos evaluar finalmente cómo este evento pues incumple lo que tú estás planteando desde el punto de vista de la no publicidad, ni de la convocatoria, ni del cronograma, ni de los actos electorales. No lleguemos ni siquiera a resultados, todavía falta. ¿Ok? Pero ya hay actos, hubo una convocatoria, por ejemplo, para partidos, para creación de partidos políticos, hubo un cierre de la actualización del registro electoral, lo decía Eugenio Martínez el día de sí, ayer, y eso finalmente no se sabe sino por vía WhatsApp o por redes sociales, cuando finalmente la institucionalidad electoral está obligada a publicarlo. Si a mí me escucha el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, por decir uno, o el de Colombia, o el Tribunal de Chile, el CERVEL, o sí, cualquier organismo electoral en América Latina, y escucha esto de que no hay publicidad de los actos de la administración electoral, no hay posibilidad de que una elección tenga algún componente de confiabilidad, de credibilidad. Entonces, este segundo nivel de estándares internacionales, del concepto de elecciones auténticas conforme a derechos humanos, tampoco se está cumpliendo. Y es, por supuesto, un elemento que tenemos que considerar al momento de evaluar participar o no participar. Estemos claros en claro. eso. Ahora que hablamos todo esto, ¿no? Es válido preguntarse, ¿es cómplice del régimen de Maduro quien decida participar en estas elecciones? O sea, yo no quiero caer en esa discusión porque finalmente, si no sesgaría el análisis que yo estoy pretendiendo que se haga. Yo estoy Claro, pretendiendo que se dé la discusión, porque efectivamente es necesaria, porque no solamente, insisto, estos elementos de forma, estos elementos de integridad, también hay un tercer nivel que ya discutíamos o mencionábamos, que es de principios. Bueno, los demócratas asumen que cuando hay una elección hay que votar. Eso también es otra discusión. sí, Cuestionable no, porque finalmente regímenes autoritarios en elecciones que no tienen ningún tipo de condiciones, y esta elección o este evento que está planteado el 27 de abril no tiene ningún tipo de condiciones, pues, o sea, compromete o no la condición democrática de las personas que quieren o no participar. Eso es otra discusión, que lo dejo allí. Y por último, hay un tema estratégico, José, que creo que también es importante, y por eso es que te digo, no me atrevería a juzgar a los actores que están promoviendo, que están planteando la posibilidad de participar. O sea, hay gente que sostiene, y yo respeto eso, que gobiernos de oposición, ¿okay?, siempre van a ser mejores que gobiernos del oficialismo. Entonces, en espacios, por ejemplo, locales, en este caso, gobernaciones, es mucho mejor que haya una pelea y que participe uno de oposición a ver si efectivamente tiene alguna oportunidad. No me queda claro si la oportunidad es por la voluntad popular o por los designios del régimen de Maduro, porque vamos a estar claros en eso. O sea, claro. la voluntad popular en elecciones, después de lo que ocurrió el 2024, es referencial. Y es terrible decirlo, pero es así. Depende si el régimen esté dispuesto o no a aceptarlo. Pero bueno, planteando ese Ahora, escenario, sí, ahora, en ese escenario usted dice, no me atrevo a juzgar, pero hay personajes, tal vez como el mismo Manuel Rosales, que usted señalaba en sus redes sociales, que le hacía algunas preguntas, ¿no? Que si participa en esta elección y gana en esta elección, y así todos los que lo hagan van a tener que reconocer a Maduro e ir a Miraflores a aceptar que Maduro es el presidente, sabiendo que no fue así, porque así ocurrió anteriormente con Juan Pablo Guanipa. Creo que ninguno de los que van a participar aquí tiene el coraje de Juan Pablo Guanipa de decir, voy a participar en esta elección para ganar, pero no voy a reconocer a Maduro. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente que participe y que finalmente le toque ir a reconocer a Maduro? bueno,
me tocas otro tema que lo tengo como al margen, Sí, pero fíjate, dentro de los argumentos estratégicos está ese, también está, y esta discusión también es válida, bueno, esos espacios que conquista la oposición, como sea, insisto, ya porque el régimen de Maduro así lo aceptó, se pueden constituir en bastiones de la democracia, en espacios de resistencia al autoritarismo. Esa es una discusión que también es válida tener. Y allí entra lo que tú estás planteando. Puede considerarse un bastión de la democracia, o sea, ganar la oposición, por ejemplo, un cargo de gobernador y después sí, entonces reconocer a Maduro en lo que constituyó un fraude electoral. Puede constituirse un bastión de la democracia o un espacio para resistir el ejercicio autoritario cuando finalmente no voy a tener otra opción, sino que gobernar conjuntamente con el mandatario autoritario. Eso es una de las exactamente. preguntas que tenemos que hacer. Desde el punto de vista estratégico, yo creo que es importante bueno, que ese debate exista. Porque efectivamente, o sea, una de las grandes interrogantes es, y en eso tenemos que estar claros, ¿por qué el régimen? Y yo invito, hay un artículo que publicó hoy de Ramón Guillermo Aveledo, persona de que goza de mi respeto desde hace muchísimos años, y especialmente cuando comandó la meta de la Unidad Democrática, donde esto tiene por qué hay que votar. Andrés Caleca lo publicaba. Y él plantea cuáles son los objetivos del régimen para hacer una elección de esta naturaleza. Yo discrepo de los argumentos que da Ramón Guillermo. Ramón Guillermo dice que adelantar esta elección lo que puede hacer es desmotivar al elector y así evitar las otras malas prácticas. Señores, las otras malas prácticas ya comenzaron. La no convocatoria, la publicación de un PDF por cronograma vía WhatsApp, la no existencia de una página, la no generación de publicidad de los actos electorales son malas prácticas electorales, Claro. constituyen vicios. La no independencia de la administración electoral constituye un vicio. La amenaza de participar, la amenaza de firmar una aceptación de resultados, ¿okay? Son riesgo de que no pueda participar si no lo hace. Todo Sí. eso va en contra no solamente del marco legal, sino de los estándares internacionales. Esas son malas prácticas. Es decir, para Ramón Guillermo Veleo, respetuosamente, ese argumento no es válido porque finalmente las malas prácticas ya se iniciaron, Ahora, independientemente de que gente sí. participe o no. Ahora, cualquiera se preguntaría eso que usted dice, ¿no? ¿Cuál es la razón del régimen para hacer estas Uh elecciones -huh. cuando ya hubo unas presidenciales en las que hizo un fraude y en unas presidenciales, pues evidentemente la comunidad internacional está mucho más atenta y simplemente dijo, aquí me quedo y no me importa lo que digan los observadores internacionales ni nadie? ¿Cuál es entonces la razón para el régimen para hacer unas elecciones cuando ya perfectamente no le importa nada, ¿no? ¿Será tal vez utilizar estas elecciones adelantadas, apresuradas, para dividir más a la oposición o para mostrar estas fracturas de la oposición y a la vez le sirva para pasar la página y que la gente se olvide un poco del 28 de julio? José, yo eso también lo he mencionado en varios de los espacios que he tenido acceso. Sí, Yo veo dos grandes objetivos, por cierto, uno de ellos, Ramón Guillermo no lo incluye. O sea, el gran objetivo del régimen para lanzar elecciones a 2 meses, o sea, y no solamente elecciones regionales y elecciones parlamentarias, tal como tú señalabas, violentando los periodos constitucionales. Ya, ¿por qué hace eso en este momento? Bueno, lo primero, el objetivo fundamental del régimen de Maduro es que el venezolano y el mundo pasen la página del 28 de julio. Otra elección que se genere, en los términos que se genere, un evento, claro. ya una elección, en los términos que se genere, pero ya la elección presidencial pasó a un segundo plano. Ya quedó ratificado Nicolás Maduro y venimos entonces como las demás autoridades. Ese es el objetivo fundamental. Pero además, y ahí también discrepo del artículo de Ramón Guillermo, en cuanto a la legitimidad, el régimen de Nicolás Maduro necesita urgentemente el voto popular. Así se ha armado, así Ujú. se ha forjado. O sea, así como lo hizo en 2013 en la elección presidencial, así como lo hizo en 2018, en 2020, en la presidencial y en la parlamentaria respectivamente, necesita algún tipo de sustento de voto popular, así sea el 10%, el 15%. Claro, si ese Sí, porcentaje se le da un poquito más, gracias a los partidos que se vinculan con la oposición o los partidos judicializados, que es otra tercera categoría.
deciden participar y aumenta un poco más, mucho mejor. Claro, Porque eso es e lo que está incluso entre diciendo, esos yo aspiro a la partidos tenemos legitimidad también, de este nuevo e- régimen. incluso entre esos partidos tenemos también que se sumó en las últimas horas MPB, que fue el de Simón Calzadilla, que apoyó a Edmundo González. Prácticamente los únicos partidos que tendrían la oportunidad de la oposición o de los que llamamos oposición serían, aparte de este MPB de Simón Calzadilla, que ya dijo que sí iba a participar, serían también un nuevo tiempo en la Mesa de Unidad Democrática. Pero por el lado de la Mesa de Unidad Democrática, quien lleva la dirección ahí es Edmundo González, que pues evidentemente ya dijo que no va a participar, al igual que María Corina Machado. Y por el otro lado, un nuevo tiempo, pues tenemos a Manuel Rosales. Y aquí quiero señalar algo que leí en uno de sus comentarios en las redes sociales, y esto me da para preguntarle, ¿cree que para Manuel Rosales o incluso el propio Enrique Capriles, si se suma también finalmente a esto, pueda significar un suicidio político en el sentido de que vayan a participar en estas supuestas elecciones y el votante opositor no salga y pues terminen literalmente quemados porque no logran nada, creen que van a defender un espacio, pero igualmente lo van a perder y quedan pues desprestigiados con todo el votante opositor y evidentemente del otro lado, del lado chavista, tampoco los quieren o terminarán saltando para allá finalmente? No, yo en lo particular, José, y lo digo muy respetuosamente, yo voté por Enrique Capriles, yo voté por Manuel Rosales y entiendo también las preocupaciones que ellos puedan tener. Difiero, como difiero también de Ramón Guillermo Velero, de Andrea Sí. Caleta, de los que están diciendo para participar en esta elección. Sin embargo, respeto, entiendo inclusive porque, insisto, esta discusión es necesaria. Fíjate, Caprile planteaba otro argumento que creo que también es importante tener en cuenta, del Claro, cual yo sí, discrepo, pero creo que también es importante. Caprile decía que el hecho de haber participado en la elección de 2018 con Falcón dio la posibilidad de demostrar el fraude. Y eso es un argumento que también, de forma recurrente, también otros actores sostienen. Bueno, mira, el tema de demostrar el fraude electoral no requiere formar parte de la elección. Nosotros lo claro. hicimos. Y otra pregunta que habría que hacerse es, ¿de qué sirve demostrar un fraude cuando ya se demostró y cuando parece que lo único que hace falta en Venezuela para que caiga el régimen es ese quiebre militar del que tanto se habla y nunca ocurre? Bueno, en todo caso, eso forma parte de otra discusión, Sí, porque sí. el tema militar. Ahora, sí, y lo que le preguntaba también, por ejemplo, en el caso de Manuel Rosales, usted señalaba y mostraba cómo, por ejemplo, en el estado Zulia, Edmundo González ganó con una gran mayoría de votos en la tarjeta de la MUD, no la tarjeta de un nuevo tiempo. Y tal parece que la tarjeta o el liderazgo del propio Manuel Rosales, pues no es tal vez el que ellos piensan, el que ellos creen que tienen, porque ni en su propio estado, Estado Zulia, logró aportarle la mayoría de los votos a Edmundo González con su tarjeta, sino que parece que el liderazgo ahí fue de él, junto con María Corina Machado, por supuesto, que fue quien le endosó todo ese apoyo. Por eso No, le pregunto, fíjate, ¿cree Manuel que Rosales. podría ser un suicidio político para ellos? No, no solamente por las razones que ellos den, sino que la gente simplemente diga, no, yo no voy a votar en eso. Quien vote sea pues el militante muy, muy reducido de cada uno de estos partidos. Mira, en todo caso, yo creo que esta discusión es importante, José, y no solamente por el tema de participar o no, porque no nos podemos quedar solamente con eso. Y ese es mi Sí, llamado. Y eso yo también quiero ser especialmente enfático. O sea, la idea no solamente es vamos a votar o no vamos a votar. Ajá. Si decidimos, si finalmente mayoritariamente tomamos la opción de no votar, ¿qué vamos a hacer? Porque finalmente, o sea, el voto es un mecanismo de movilización social, es un mecanismo de cuestionamiento, de acción social, pero no es el único, especialmente en regímenes autoritarios. Nosotros tenemos que tener un plan. O sea, el liderazgo opositor democrático tiene que tener un plan. O sea, ante la no participación en estos eventos, o en este evento particular el 27 de abril, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué nos corresponde de alguna manera mostrar al mundo? Porque lo que debemos quedar claro es que, por una parte, ocurrió algo el 28 de julio que no hay forma ni manera que sea borrado, ni con siguientes claro. eventos electorales, ni con nuevas autoridades, ni con partidos políticos que inclusive de oposición decían participar. El 28 de julio se desconoció la voluntad popular y una
Y un elemento importantísimo para efecto de demostrarlo son las actas emanadas por el Consejo Nacional Electoral. Tú Exactamente. señalabas, Centro Carter, Naciones Unidas, así lo avalaron. Sí, sin duda, importantísimo eso, importantísimo. Pero más importantísimo es que esté en una data abierta más del 85% de las actas de escrutinio emanadas del Consejo Nacional Electoral, con todos los mecanismos de seguridad que el Consejo estableció, están en esas actas y no hay forma ni manera que el oficialismo haya podido duplicar, falsear esa realidad. Eso es Y, importante tenerlo sí, claro. sí. Y por último, y para no quitarle más tiempo, ¿cree que por un lado hay otros analistas que pues dicen que si estas personas que quieren participar, como Manuel Rosales, Enrique Capriles, Simón Calzadilla, etcétera, pues todos los que sabemos que hacen comparsas generalmente al régimen, lo quieren hacer, que lo hagan, porque nada de lo que nosotros hablemos aquí los va a hacer cambiar de opinión, ¿no? Y sobre todo por el hecho de que hay quienes dicen que en un gobierno opositor, en el caso de que en algún momento Edmundo González logre realmente asumir el cargo, pues esto permite que la gente sepa quiénes son y no participen en un gobierno realmente de la oposición, porque pues con esto estarían demostrando que no defienden realmente a la democracia, sino están defendiendo más bien sus propias parcelas de poder. José, yo en lo particular tengo una posición distinta. Yo creo, insisto, apoyé a Caprile y hago reconocimiento de su liderazgo. Por mucho tiempo en Venezuela fue muy importante. En el caso de Manuel Rosales también. Yo siento que ellos han tomado decisiones, no solamente ahora, ellos también abogaron por el referendo consultivo del año 2023. El referendo que sabemos es el inicio, y eso también es importante decirlo, de lo que significó la no publicación de resultados en la página del Consejo Nacional Electoral por esta administración. Ya había ocurrido con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y en otro proceso una parte de esa publicación, pero este consejo se estrenó precisamente con ese evento y no hubo publicación de resultados. Esto fue muy mal precedente. Y desafortunadamente quienes participaron, en este caso promoviéndolo, por ejemplo, Capriles, Rosales, entre otros, pues de alguna forma también, ya, ellos tienen, están involucrados en un proceso que tuvo ese tipo de vicios. Y eso es importante decirlo porque efectivamente teníamos la preocupación de que así ocurriera. O sea, participar por participar no creo que sea la solución. Participar en 2024 sí, porque se abrieron unas compuertas, porque había unas Claro. garantías como la hubo en 2021 en menor grado, pero las hubo. Y que se dan, y eso es importante también decirlo, José, responsablemente, y con esto voy a cerrar. Esas garantías que se lograron en 2021 y en 2024, en menor grado en 2024, vale decir, pero también la Sí. había, pues gracias, entre otras cosas, pero principalmente a la no participación de la oposición democrática en 2018 y en 2020. El régimen necesitaba que la oposición participara realmente. Es No decir, pudo en 2018, para no pudo en usted, 2020, aunque lo usted puso en dice que 2021. respeta a quienes quieren participar, para usted no participar también es una manera de protesta y de presión Pero, que es válida. claro, pero la no participación activa, o sea, la no participación entendiendo que hay otros mecanismos para Claro, también presionar al régimen de Nicolás Maduro. Esa es mi idea. estratégica, es claro, es una participación estratégica. Y Así es. cerrando ya para no quitarle más tiempo, en conclusión, ¿usted considera que estas elecciones del 27 de abril no hay ningún tipo de garantía? Que de hecho para el 28 de julio, pues las garantías eran mínimas, ¿no? Para este caso estamos hablando de que no existe ninguna, son nulas. Mira, cuando se vulneró el sistema automatizado de votación, que era la principal garantía del sistema electoral venezolano, o sea, las condiciones se reducen prácticamente al mínimo. Si a eso sumamos que no va a haber ningún tipo de observación electoral, es obvio que no va a haber ninguna observación electoral calificada, seguramente van a haber los actores que siempre vienen a Sí, Venezuela, claro. pero calificada, Centro Carter, ONU, Unión Europea, por ejemplo, o sea, no va a Sí. estar. Bueno, básicamente eso compromete seriamente, por no decir completamente, a este evento del 27 de abril. Bueno, no le quito más tiempo al politólogo Jesús Castellano Vázquez y le agradezco por habernos acompañado unos minutos aquí en Panam Post para evaluar esta situación complicada de Venezuela, que siempre es difícil entenderla, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, José.